Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo. Cuerpo, aquello que se encuentra en medio. Cuerpo, aquello que se encuentra en medio. El alma es material. Cuerpo inicial, ¿hay alguien ahí? El cuerpo, para el ser propio, debe ser extraño. El cuerpo es material, es denso, es impenetrable. Si se lo penetra, se lo disloca, se lo agujerea. El cuerpo es el yo más propio y fuente de una gran razón que no dice yo, pero hace yo. Es la posibilidad de acariciar lo que crea la mano. El cuerpo es comparable a una obra de arte, un nudo de significaciones vivientes.
Bueno, buenos días, buenos medios días, ¿cómo están? Marcelo, ¿querés comentarnos vos un poquito? Sí, sí. Antes que nada, disculpas por la interrupción, fue un error mío que no lo No, había entendido. Perdón. todo Eh, bien. bueno, gracias por haber compartido esta presentación. Yo me gustaría darles un aplauso, no sé si está bien, si podemos compartirlo. Este, y bueno, como decía antes, les cuento brevemente cómo vamos a instrumentar esta presentación. Simplemente, como les comentaba, un honor presentar un nuevo libro y un agradecimiento a vos, Marita Espacio Trieb, por aceptar hacerla en conjunto. Yo me acuerdo hace muchos meses cuando vi que ustedes estaban haciendo un grupo de estudio acerca del libro de José Ángel, te propuse, enseguida me dijiste que sí, concretamos la fecha, así que muy agradecido por eso, de verdad. Y bueno, contarles cómo va a ser un poco esta presentación después de la intervención de ustedes. Tenemos a Irene Audicio, doctora en filosofía, Maite Aguirregoyen, psicoanalista, y Marita Vidal, licenciada en psicomotricidad. Ellas tres van a hacer la primera intervención. Después vamos a invitar a los prologuistas, a Susana Veloso Cabral, que está acá con nosotros, y Luis Roca Jusmet, Susana Veloso, psicomotricista, y Luis Roca, filósofo. Y por último, queremos escuchar al autor, por supuesto, y después los que quieran intervenir. Brevemente eso, y bueno, las dejo a ustedes, chicas, y seguimos con la presentación. Bueno, acá estamos hoy, nos encontramos. En primer lugar, quiero agradecer tu propuesta, Marcelo, y a José Ángel por confiar y animarnos a la presentación del libro, ¿sí? Pero antes no quería dejar de hacer referencia al impacto que tuvieron en nosotras, en particular en nuestros cuerpos, que en lo personal aún me cuesta recuperar y que son las votaciones del 19 de noviembre próximo pasado. Nos dice Sylvie Heller, cuando los personajes de La Libertad Avanza invocan la inexistencia del terrorismo de Estado, abusan con un mecanismo similar a la de la forclusión, dejando por fuera cualquier inscripción posible de una ley, con lo cual dejan expuestos a los ciudadanos a cualquier forma de barbarie. La promoción del negacionismo, la forclusión de la ley, entre otras, nos deja subsumidos en la sensación de un desmadre sin igual, arrasando con los principios éticos fundamentales que pudimos construir juntos, con nuestra democracia. Estará en nosotros encontrar las maneras de sostenerla y defenderla, a sabiendas que solo es posible hacerlo en base a la presencia de una ley y desde la amorosidad del encuentro que genere de alguna manera la esperanza de que otro mundo es posible. Bueno, dicho esto, no podía no decirlo, continúo contándoles un poquito cómo surge la idea de la presentación de este libro, y que comienza con la curiosidad e inquietud que nos caracteriza en nuestras actividades de Espacio Trieb, de lecturas de textos, formaciones específicas, investigaciones, que nos permiten continuar con las búsquedas y procesos referidos a las indagaciones que hacen al ejercicio de nuestra profesión, ya sean de formación corporal, supervisión, trabajo clínico, el propio análisis, y en mi caso, en mi trabajo como psicomotricista. De esta manera es que me encuentro con el libro de José Ángel, Literaciones del Cuerpo, Filosofías para Psicomotricistas. Nos convocamos a la lectura creo que antes de que el libro apareciera, así que tuvimos que esperar un poquito, que nos llegue también acá a Villa Allende, y con Irene, doctora en filosofía, compañera de aventuras en el laboratorio de exploraciones en danza-teatro Entre Neblinas, junto con las chicas que hoy nos acompañan también en esta
pequeña intervención. Con Maite, psicoanalista, compañera del equipo interdisciplinario de atención en salud y educación CITSE, y concretamos un tiempo-espacio para su lectura. En esos días transcurre en el Congreso de Psicomotricidad en San Luis, más luego en Córdoba, y allí nos fuimos encontrando con Marcelo, y le cuento de estos encuentros que estábamos teniendo. Y me propone la idea de por qué no presentarlo. Con toda la responsabilidad y el susto, ¿no?, que esta propuesta nos implicaba, se lo digo a las chicas e inmediatamente aceptan de muy buen agrado, y aquí estamos, concretando esta presentación que no deja de asustarnos, al mismo tiempo que entusiasmarnos, y sin dejar de ser una gran responsabilidad. Esperemos estar a la altura. José Ángel, además de médico, doctor en psiquiatría, psicoanalista, magíster en psicomotricidad, doctor en filosofía, es un tremendo estudioso y escritor, movido siempre, y aquí me atrevo a tomar sus palabras, por un inquieto deseo de saber. Ya en sus escrituras anteriores, Psicoanálisis para psicomotricistas, una orientación somática para la educación y la clínica, y Retrasos en el aire, escrito sobre la clínica psicomotriz de orientación lacaniana, podemos leer el esfuerzo y la responsabilidad constante que asume el autor para poner en conversación el psicoanálisis y la psicomotricidad, en la construcción de un saber psicoanalítico que nutre de conceptos fundamentales a la psicomotricidad para posicionarnos en un saber hacer particular. Ya en este libro del 2020, Retrasos en el aire, José Ángel se planteaba la pregunta sobre qué es un cuerpo. Algo que ahí uno de los invitados estaba justamente preguntándose cuando abrimos el micrófono. Y comienza a introducirnos en esa apasionante historia por la pregunta. Esa pregunta por el cuerpo que no cesamos de plantearnos y que por más respuestas que se hayan dado, casi nadie parece haber podido resolver, y refiere a Lacan cuando, tomando a Spinoza, afirma: el cuerpo es un misterio, pues nadie sabe lo que puede un cuerpo. En este último libro, el que estamos presentando hoy, podemos leer un esfuerzo mayor de José Ángel, situado siempre por sus referencias epistémicas que lo determinan, así lo dice en el libro. Ha dado un paso más allá aún del psicoanálisis y la psicomotricidad. Se ha metido con la filosofía, una verdadera apuesta de indagaciones, entrecruces, anudamientos y puestas en conversación en torno a los diferentes modelos y concepciones de cuerpo sostenidos en este trípode vinculado a la filosofía, el psicoanálisis y la psicomotricidad, constituyéndose en un aporte fundamental para nuestra disciplina, para la que la pregunta ¿por qué cuerpo y qué sujetos en la psicomotricidad constante es un compromiso ético, político, para no caer en las garras del modelo médico hegemónico plagado de recetas donde para cada afección una solución? Ante la pregunta que el autor se hace en la introducción sobre qué lo motivó a esta escritura con X, como él la llama, a manera quizás como la piensa Jacques-Luc Nancy, como voz viva del cuerpo, manifestada como signo mismo de la existencia, destaca, entre otras, como hilo conductor, el intento de humanizar la corporeidad frente al apabullante ascenso de las neurociencias. Esta operación de subjetivación del ámbito corpóreo, nos dice el autor, solo podía pasar invitando a Sigmund Freud y a Lacan al campo de lo psicomotor. Aunque es justo reconocerlo, nunca dejaron de estarlo, nos aclara. A partir de aquí, la pregunta que nos orientó y orienta, pues no es que por presentar el libro damos por concluida nuestra lectura, ni es que la damos por terminada. Entonces, la pregunta que nos orientó y orienta a las tres es: ¿a qué nos invitó e invita
a cada una de nosotras la lectura de este libro cada martes que nos juntamos. En lo personal, lo que me invitó e invita a leerlo, en primer lugar, es echar a rodar la pregunta sobre el cuerpo, los cuerpos. ¿Qué cuerpo soy en psicomotricidad? Pues en este punto coincido con José Ángel cuando nos dice que en cuestiones del cuerpo, lo que se quiera decir de él nunca termina de alcanzar. En segundo lugar, es la posibilidad de encontrar, localizar esos puntos en común o esas conversaciones posibles, así como sus diferencias y especificidades entre el psicoanálisis, la psicomotricidad y la filosofía. En relación a los conceptos de cuerpo, conceptos de los que la psicomotricidad hace su práctica y sobre los que como psicomotricista, docente y a veces bailarina me interrogo cotidianamente, pero que hasta ahora no había pensado en tal recorrido y la posibilidad de hacerlo de esta manera. Eso que se da en el encuentro presencial, que no es sin el esfuerzo por sostener un espacio, esa lectura con otros de otras disciplinas y que justamente sean esas sobre las que el autor escribe, psicoanálisis, psicomotricidad y filosofía, alrededor de las concepciones del cuerpo. La verdad, un encuentro exquisito en estos tiempos. Ahora, ya con la propuesta de la presentación del libro, comenzamos a leerlo algo diferente. La responsabilidad y el compromiso entraban en juego desde otro lugar. Ya no se jugaba solo el hecho de leer para incorporar, ampliar, reformular otros saberes o debatir entre nosotros, para entrar en conversación con el texto entre las diferentes disciplinas, sino que también nos invitó a jugar, a pescar esos pequeños o grandes detalles en estas 431 páginas para contarles a ustedes hoy de qué se trata Literaciones del Cuerpo, Filosofías para Psicomotricistas. Esto nos llevó a zambullirnos, adentrarnos, regresar por otros lugares, volver sobre nuestros pasos, retomarnos desde otro lugar, preguntarnos, repreguntarnos y preguntarle al autor también sobre su propia escritura. En esta aventura nos íbamos del principio al final y del final volvíamos al medio. Y así, desde ese ir de adelante para atrás y de atrás para adelante, de arriba para abajo o de un lado hacia el otro en el libro cual regia psicomotricista, intentando además de la pesca clarificar algunos conceptos, pudimos dimensionar su constante esfuerzo de poner en conversación ese trípode conceptual del que venimos hablando, psicomotricidad, psicoanálisis y filosofía. En sus palabras, anudados, pero no fundidos. Los lazos que va estableciendo el autor para llevarlo a cabo, las interrelaciones epistémicas con sus avatares y devenires, con sus similitudes y diferencias ético, clínicas y políticas, al decir de Bárbara Navarro, una de sus prologuistas, su apuesta a interrogar a las miradas, tratamientos, conceptos del cuerpo que como vehículos del capitalismo forcluyen la subjetividad, una apuesta con carácter subversivo. Para llegar a una corpórica psicomotriz, pregunto, ¿cómo le denominan José Ángel Rivas? Y además agrego otra pregunta, ¿acaso una nueva manera de nombrar las corporeidades? Lo que sí nos ha quedado claro y que me parece importante destacar, cómo el autor en su libro logra establecer la relación epistemosomática desde el ámbito psicoanalítico y filosófico. Y cómo nos introduce a los psicomotricistas en el campo de la filosofía, cómo nos va hablando dinámicamente sobre el recorrido que las concepciones del cuerpo ha tenido a lo largo de la historia en la filosofía y cómo fue cambiando con el transcurso del tiempo. Es decir,
cómo el proceso de corporización, los modos de vivir, experimentar o poner en acto el cuerpo, como lo dice ya en su libro Retrasos en el Aire del 2020, se ha ido modificando según la época que habita, ya que cada época, al decir de Foucault, tienen sus propios determinantes simbólicos. Desde este lugar realiza una reseña, a su decir, una breve panorámica general de la concepción del cuerpo, desde varias de sus problemáticas, enunciando algunas líneas generales del cuerpo, así como una visión genérica del mismo desde la filosofía que va armando constructo teórico, sentando bases para esa lectura de los cuerpos situados en contexto, en su singularidad, que hacemos los psicomotricistas. Es decir, la posibilidad de lectura particular en la que cada cuerpo está en el espacio, su relación con los otros, el tiempo, con los objetos, con la quietud o el movimiento, etc. Desde un fundamento teórico y una posición ética que pone en el centro de sus interrogaciones al sujeto en y con su cuerpo, cuerpo representado y psicosomático, en sus registros simbólicos, real e imaginario. Siguiendo con la lectura, nos encontramos con un segundo bloque compuesto por aquellos pensadores filosóficos cuya concepción del cuerpo puede asimilarse o acercarse, al menos nos dice, a la sostenida por el psicoanálisis. Ya en el tercer bloque se ponen en serie los paradigmas psicoanalíticos con los filosóficos que permiten fundamentar las bases corpóricas de la psicomotricidad con sus reflexiones posibles a la hora de mostrar en qué punto nos situamos en la actualidad, enriqueciendo de esta manera de forma sustancial los fundamentos epistémicos, clínicos y políticos para nuestra disciplina. En este trabajo intenta esclarecer una corpórica psicomotriz, nos dice, pensando la psicomotricidad no como una habilidad técnica, sino más bien como un cuidado de sí. Es decir, le da una dimensión ética desconocida y enriquecedora, entendiéndola como una psicosomática generalizada que se contemple siempre desde el sujeto del cuerpo. Así nos dice. Y en este punto, en nuestras lecturas, nos surgían ciertas preguntas que aparecían a lo largo de los encuentros, como por ejemplo, ¿qué efectos tiene para la psicomotricidad establecer una corpórica psicomotriz? ¿Piensa ahí en la dirección de la cura, la ética? El término corpórica consideramos como un novedoso modo de superar el dualismo mente-cuerpo y cada uno de sus polos ¿qué alcance tiene para abordar la psicomotricidad como anudamiento entre psicoanálisis, filosofía y psicosomática? Entre otras que han aparecido en el transcurso de continuar profundizando esta lectura, que irán apareciendo, pero hoy tenemos el honor de ponerlas en conversación con el propio José Ángel. Así que, bueno, cedo la palabra a Irene. Buen día, bueno, buenas tardes y bueno, mucho gusto de tenerles ahí en imagen y gracias por acercarse, por venir, gracias por la intervención también a las chicas. Bueno, a mí yo vengo del campo de la filosofía y a mí lo que más, voy a ser muy breve porque quiero escucharles a los prologuistas y al autor, pero lo que más me asombró del libro, lo van a tener que leer porque lo mío va a ser muy breve, es esa certera empresa que emprende, que comienza y que desarrolla en todo el libro, y que desarrolla de un modo para mí muy lúcido, que es tratar de lograr algún tipo de superación en el sentido más hegeliano, no en un sentido de dejar atrás, sino de asumir y tratar de redoblar la apuesta de lo que fue el dualismo antropológico, el dualismo cartesiano, ¿no? El dualismo mente y cuerpo, que tenemos tan instalado desde las prácticas cotidianas hasta las instituciones. Suponemos que de algún modo tenemos una doble faz, o por lo menos somos dos, ¿no? O somos uno y tenemos un cuerpo, pero es algo que atraviesa nuestra vida cotidiana, nuestras prácticas, nuestro modo de tratarnos a nosotros mismos. Entonces este libro
de una manera magistral, además de todo lo que ya valoró y presentó Marita. Para mí me asombró por todo el trayecto que hace así con esa sutura quiasmática fronteriza entre las disciplinas que asume el autor en sí mismo, ¿no? Porque él proviene de todas estas disciplinas, ha desarrollado todas estas disciplinas, ha investigado en todas estas disciplinas, entonces eso también me parece que hay que recalcarlo, que hay que subrayarlo. Ha capitalizado la posibilidad de hacer estas suturas fronterizas entre las disciplinas. Y eso en filosofía es un esfuerzo impresionante, lo valoro un montón, eso para mí me parece monumental. Además, lo considero monumental también porque no está acabado y no está cerrado, y todo el tiempo se asume el carácter provisorio de las presentaciones que cada filósofo interesado o filósofa interesada en el cuerpo ha presentado, ¿no? Siempre se asume en el libro siempre un valor provisorio, nunca de una solución. Hay una persona con un micrófono encendido que está... No, pero es en la reunión, alguien que se ha conectado. Es alguien que se conectó en el Zoom. Suena Sí, con eco. Sí, les pedimos por favor que bajen los micrófonos, ¿sí? Que los apaguen a todos los que están conectados. Adelante. Bien, continúo entonces. Bueno, eso, valorar la tarea que se ha asumido en este libro y también valorar el tono con el que se ha asumido, que es el tono justamente de la provisoriedad, porque cuando hablamos de cuerpo, filosóficamente, es imposible, es eso que está aquí y ahora, pero también en ningún lugar, ¿no? Es lo más presente y lo más ausente al mismo tiempo, la diferencia. Entonces, otra cosa que se desprende de esa batalla, de esa lucha librada en el libro, también es que es una consecuencia del dualismo cartesiano el hecho de la distancia y la separación entre teoría y práctica, ¿no? Y aquí justamente me parece que el intento de por qué la filosofía importa, para el psicoanálisis, por qué el psicoanálisis y la filosofía importan para la psicomotricidad, tiene que ver con replantear esta distancia entre teoría y práctica y pensar la psicomotricidad básicamente como una síntesis teórico-práctica, no como una práctica, como una mera técnica. Entonces eso también me parece súper valorable y totalmente coherente con volver al cuerpo, pero a este cuerpo subjetivado, sujeto corporizado, ¿no? Entonces, bueno, ese volver a nudar, la metáfora de los nudos, ya utilizada, bastante trillada en la tradición, me parece que es una buena imagen para restituir esa las epistemes del cuerpo, sobre el cuerpo, que han provisto las filosofías, y en eso, bueno, aplaudo el libro, me encantó y lo voy a usar como insumo para la investigación. Agradecer. Gracias. Hola, buen día. Bueno, también sumarme a los agradecimientos al público que está en la virtualidad y a la presencialidad. Primero agradecer la convocatoria de Marita para la presentación del libro de José Ángel Rivas, Literaciones del Cuerpo, Filosofías para Psicomotricistas. El honor también de tener la presencia del autor y comparto el placer de los encuentros, ¿no? de nuestras lecturas con Irene y Marita. Bueno, desde el primer momento que me lo propuso me entusiasmó el desafío. Las lecturas me parecieron atrapantes, se va produciendo un deseo de saber, y lo voy a decir así, sobre el cuerpo. Y se me presenta la pregunta: ¿de qué cuerpo se trata en la psicomotricidad? Mejor dicho, en la psicomotricidad de orientación lacaniana. En la introducción hace referencia a la posibilidad de ampliar los límites de la psicomotricidad clásica y hacer de ella un saber hacer con las psicomotricidades corporeizadas.
con el objetivo final que la psicomotricidad devenga en una psicosomática generalizada, fundada desde presupuestos psicoanalíticos, biopolíticos y filosóficos. Subrayo psicosomática generalizada, que entiendo es un esfuerzo singular de nombrar algo del cuerpo y un esfuerzo más cuando formulás en el sintagma corpórica psicomotriz. Ubicás una posición y es no retroceder a preguntarse sobre el misterio de la corporeidad. Voy a leer una cita que es de la página 25 del libro. La corporeidad, las corporizaciones exceden y con mucho a lo que tanto la psicomotricidad como el psicoanálisis pueden ofrecerles. Tanto es así que los cuerpos sobrepasan, desbordan, agujerean y trituran cualquier ontología que pretenda darles una mínima consistencia. El cuerpo es el desborde mismo, nunca termina de alcanzar lo que quisiera decirse de él. Este carácter de misterio y enigma ya fue proclamado desde que nació como tal. En el capítulo Fundamentos para una corpórica psicomotriz, allí por un lado ubicás que después de haber atravesado diferentes concepciones del cuerpo, desde un trípode conceptual anudado, pero no fundido, entre la filosofía en lo simbólico, el psicoanálisis en lo real y la medicina psicosomática en lo imaginario. Podés ir localizando los fundamentos y que lo común es el lenguaje. Para el psicoanálisis lacaniano, el lenguaje es nombrado como el gran otro. Y este nos brinda los presupuestos básicos para entender y pensar la corporeidad desde sus más íntimos cimientos. Se trata de apuntar a un cuerpo que es el del inconsciente, teniendo como horizonte la problemática que se presenta cada vez y es como el sentido, la problemática es cómo el sentido se anuda a lo real. Sería este el verdadero misterio en cada corporeidad. El advenimiento de las palabras a la carne para que devenga un cuerpo incluye una imposibilidad inmanente que solo en la contingencia puede encontrar su posibilidad. Entonces, nos vas a decir la importancia de sentar los fundamentos, pienso allí en la dirección de la cura, en ese saber hacer con los sujetos corporizados que implica una orientación, en la experiencia, porque su esencia es la de no tener esencia alguna, como la del propio cuerpo. Me gusta mucho cuando ubicás una orientación dócil a los cuerpos. También, me pregunto, ¿no? ¿Qué es dócil a los cuerpos? Gracias. Bueno, muchas gracias Irene, Maite y Marita. Yo no sé, José Ángel, si vos querés intervenir ahora, después de la intervención de ellas, o querés que pasemos a los prologuistas y haces la intervención al final. Bueno, simplemente quería dar un par de palabras, ¿no? Tengo que contener las lágrimas, lo tengo que decir así, ¿eh? Quiero decir, estoy desde aquí de Sevilla a asistir. Cuando ya me dijeron que había un grupo a 1000 kilómetros, bueno, 6000 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto hay hasta Córdoba? No es la Córdoba española, es la Córdoba argentina. Ya me emocioné. Cuando encima me dijeron que lo estaban estudiando, bueno, ya fue el derrame, el desparrame. Cuando encima me dijeron que había una psicoanalista de la EOL y una doctora en filosofía, ya entonces me empecé a angustiar, ¿no? Simplemente quería decir el enorme placer, la enorme emoción que me embarga, ¿no? Porque además yo tengo una pequeña fobia a releer mis escritos, me dan miedo, ¿no? Quiero decir, una obra siempre excede al autor y entonces verte reconocido tiene el efecto ese de lo siniestro, que en algún momento también hablaban Freud y Hegel también, ¿no? Entonces daros las gracias, luego podemos, si queréis, hacer un debate.
sí quería felicitar especialmente a las compañeras de la performance, ¿no? Hace 2 meses en la Escuela Lacaniana de Madrid, en un grupo que coordina mi gran amigo y maestro también Sergio Larriera, se atrevieron a hacer una performance lacaniana. Imagínense ustedes, ¿no? A 15 psicoanalistas lacanianos sesudos, verbosos, ¿no? Moviéndose en una tela. Y aquí nos presentan una performance, no veo mucho, pero bueno, veo papeles colgados, etcétera, etcétera. Bueno, para mí es un momento sublime, ¿no? Hay algo que se ha ido anudando. Solo quería expresar la enorme emoción que me embarga, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar a mis amigos Susana y Luis Roca. Gracias. Muy bien. Bueno, Susana, si querés, adelante. Con mucho gusto, buenos días, buenas tardes. Intentaré hablar en portuñol. Leo bien, entiendo bien, pero no hablo. Es muy difícil para mí, pero la gran amistad de José Ángel me hace intentar hablar para que todos puedan entender lo que hablo. La filosofía parte del placer de pensar y de la búsqueda de comprender el ser. Ela es simple e heredera de la admiración que nos hace recorrer los caminos de la contemplación, la reflexión y la producción de conocimiento. La mirada de José Ángel sobre la filosofía y el psicanálisis, iluminando la corporalidad de la que se ocupa la psicomotricidad, demuestra este encantamento y además la enorme erudición de su conocimiento sobre estos 3 ámbitos en los que el ser humano busca compreenderse a sí mesmo em relação com seu corpo. Para nós outros psicomotricistas, é difícil compreender a amplitude da filosofia e da psicoanálise em nossa teoria, em nossa prática, em nossa corporalidade. Nos falta a amplitude do vuelo del águila, que permite a perspectiva filosófica, política, psicoanalítica e psicomotora que este livro nos apresenta. José Ángel lega em sua formulação do corpo psicomotor, me gusta muito dizer psicuerpo, que é a culminação dessa obra. Hace uma síntese viva de todo o caminho da filosofia com o marco da compreensão da corporalidade e destaca a leitura psicanalítica de Freud e Lacan para referenciar não só a teoria, sino também a prática da psicomotricidade. O final do livro traz uma conversação entre a filosofia e psicoanálise e os corpos postulados por Freud e a leitura de Lacan, com paradigmas que complementam significativamente sua obra anterior, Psicoanálises para psicomotricistas. A corpórica psicomotora é a grande ideia de meu grande amigo. Sou muito grata por la oportunidade de falar com todos vocês. Você falou muito bem, Susana. Gracias, profesora Susana, un honor. Bueno, pasamos entonces al otro prologuista del libro, Luis Roca Husmet,
y después armamos el debate con las preguntas y todo, ¿sí? Así que adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí. Bueno, voy a empezar diciendo que mi amigo José Ángel, que llevamos años hablando sobre el cuerpo, pues me invitó a hacer el prólogo y por supuesto el prefacio, y por supuesto estuve encantado, pero la verdad es que no me gusta demasiado hacer prólogos porque, bueno, porque pienso que muchas veces se cae, digamos, como en una anticipación, ¿no? Y, en fin, pienso que tiene que decir poco, digamos, ¿no? Un prefacio porque es el lector que tiene que entrar en el libro y por lo tanto no hay que anticipar nada del libro, ¿no? Entonces, bueno, yo señalaba primero, el nombre del prefacio era Una locura necesaria, porque me parece una locura lo que intenta hacer aquí. Yo, de hecho, es el segundo libro que he leído de él, el otro era Cuerpos del Inconsciente, que intentaba de alguna manera hacer, bueno, no sé cuál es hacer un recorrido sobre las diferentes maneras de entender el cuerpo en el psicoanálisis, que fue su primera locura, y esta, por supuesto, es su segunda y todavía más grande, digamos, ¿no? Porque intentar hacer un recorrido de cómo la filosofía y cómo los filósofos tratan el tema del cuerpo es totalmente imposible, ¿no? Entonces, pues simplemente decir que son locuras imposibles, necesarias y fecundas, ¿no? Porque en este intento de José Ángel de intentar hacer lo que no se puede hacer, pues bueno, nos dice mucho. Digo también que es un libro que tiene vamos a ver, un recorrido, podríamos decir, académico, en el sentido que es muy preciso, las referencias que hace, pero por suerte se escapa, digamos, del peso de lo académico. Es decir, se escapa del peso de lo académico porque detrás, digamos, de todas las referencias que hace, lo que se ve justo es su deseo y su pregunta, ¿no? Y por lo tanto, afortunadamente tampoco no es un libro académico. Y también afortunadamente, y en esto también lo digo, y no sé si él estará de acuerdo o no, yo no estaría, digamos, de acuerdo que él tenga o combine la perspectiva de psicomotrista, de psicoanalista y de médico, porque yo creo que afortunadamente no tiene la perspectiva de la medicina. O sea, tiene una formación médica, digamos, que evidentemente es algo que le permite, de alguna manera, unos saberes que luego tiene en cuenta, pero no creo que tenga él la perspectiva, digamos, del médico, y sí la tiene el de psicoanalista, sí la tiene de psicomotrista, perdón, y yo creo que también tiene él una perspectiva filosófica. Es decir, él entra, digamos, aquí en este proyecto de recorrido de la filosofía y lo puede hacer porque él tiene, de hecho, una actitud filosófica. Tiene una actitud filosófica porque para mí la filosofía simplemente quiere decir estar atravesado por una pregunta sobre la verdad, sobre alguna verdad, y a partir de aquí yo definiría la filosofía como un pensar en espiral. Es decir, la filosofía no puede, digamos, salir a la pregunta, pero al mismo tiempo tiene que avanzar. O sea, por lo tanto, la filosofía ni es un camino lineal como la ciencia, ni tampoco es un camino circular que dé vueltas sobre lo mismo. Va avanzando, pero en espiral. Y él en esto demuestra que tiene, lo demuestra en este libro y lo demuestran los otros, porque él constantemente se está haciendo esta pregunta sobre lo que es el cuerpo, sobre la verdad del cuerpo, ¿no? Que insisto que es una pregunta que me parece radicalmente filosófica. Y en la medida en que él es capaz de sostener permanentemente esta pregunta, por esto insisto en que su actitud me parece filosófica, ¿no? Bien, dicho esto un poco que tiene relación con lo que sería el prefacio, digamos, del libro, simplemente voy a hacer un par de comentarios más. Un comentario, digamos, desde la filosofía, que me parece que, digamos que en mi caso personal llevo muchos años pensando
y mis dos interlocutores son Spinoza y Foucault, que por supuesto no se complementan, que dicen cosas muy diferentes, pero de alguna manera, como estoy en diálogo con ellos, pues entonces, vamos a ver, una pequeña referencia sobre Spinoza y una pequeña referencia, digamos, sobre Foucault referido al tema del cuerpo. Spinoza, por ejemplo, dice que todo tiene un cuerpo y que todo tiene una idea. Es decir, para Spinoza todos son cuerpos, es decir, cada uno de nosotros es un cuerpo, pero también es un cuerpo una planta. Cada cuerpo tiene una idea de sí misma, es decir, nosotros tenemos una idea de nuestro cuerpo y una planta también en este sentido, pero al mismo tiempo dice que solo el hombre piensa, en el sentido que el hombre es el único, digamos, y esto no son palabras suyas, pero hoy lo podemos decir así, que es sujeto, ¿no? En el sentido que no solo tiene una percepción de sí mismo, sino que tiene esta capacidad, digamos, de subjetivarse, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos hablado con José Ángel, ya también lo dice, ¿no? Porque a mí, digamos, la idea que me gusta y un poco que la relaciono con lo que voy entrando en diálogo con Spinoza es esta idea como de cuerpo subjetivado, ¿no? O sea, esto me parece que es una idea interesante, ¿no? Luego, hablando de Foucault, por ejemplo, me interesa cuando Foucault nos explica lo que es un enunciado, y es muy interesante porque lo que viene a decir es que lo que decimos, es decir, lo que enunciamos, siempre lo hacemos, digamos, dentro de un discurso, de un determinado discurso, de una formación discursiva, ¿no? Y este enunciado, que no solo es lo que decimos, sino que marca lo que es visible y lo que es invisible, por lo tanto, diríamos que cada enunciado nos permite ver y también no ver lo que sería un cuerpo, porque evidentemente ninguno de nosotros identifica el cuerpo simplemente con lo visible. Y en este sentido, y bueno, esto también lo digo porque José Ángel me dijo que en el prefacio no solo pusiera que era filósofo, sino que pusiera también que era instructor de Tai Chi y de Qigong, ¿no? Y bueno, esto me parece interesante porque realmente, es decir, como practicante de Qigong y de Tai Chi y de artes marciales chinas, me he dado cuenta que es muy difícil, digamos, y quizás aquí también como psicomotristas, como psicoanalistas, quizás también se vive este problema, ¿no? O sea, cómo los enunciados que hace la filosofía sobre el cuerpo, o incluso los enunciados, digamos, que desde Occidente hacemos sobre el cuerpo, son enunciados totalmente diferentes, digamos, de lo que se hace en China, ¿no? Y cómo, digamos, si salimos, que siempre es lo que intento yo, ¿no? Salir del ámbito puramente de las palabras o de la teoría en el mal sentido, y intentamos de alguna manera experimentar a nivel práctico lo que significa, cómo vamos a ver, este discurso, digamos, discurso que marca un imaginario, porque en realidad, claro, si hablamos de imaginario sobre el cuerpo, yo entiendo el tipo de identificaciones y el tipo de redes dentro de nuestro imaginario a través del cual identificamos, no el cuerpo como objeto de estudio, sino nuestra propia experiencia, digamos, corporal, cómo todo este imaginario, todos estos enunciados que formula, por ejemplo, toda la tradición china, como por ejemplo el tema de los meridianos, el tema del chi, pero sobre todo una idea que es la idea del cuerpo como energía, ¿no? Que es una idea muy diferente de todas las formulaciones que se han hecho a nivel filosófico. Y bueno, ya simplemente con esto no quiero decir nada más porque me parece que lo más interesante es el debate y no quiero ocupar más tiempo. Y aquí quedo.
Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, José Ángel, te escuchamos y abrimos la posibilidad, quien quiera intervenir, que levante la manito ahí o de alguna manera que lo diga y le damos el lugar. Estás silenciado. Estoy autosilenciado. Bueno, no me había preparado nada. Quiero decir, de las pocas veces que uno prefiere dejar cierto control y dejar de decir. Lo primero que me sale es gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias a las caras conocidas. Veo muchos amigos, amigos personales míos, amigos de la psicomotricidad, amigos también del psicoanálisis. Entonces lo que me sale es gracias. Gracias a las personas y a veces también gracias a la vida, ¿no? Gracias no sé si uno puede decir al trabajo, al deseo inconsciente que le habitó a uno, gracias incluso a mi familia, ¿no? Que se movieron siempre en el campo de la educación física y la filosofía. Algo debió de quedar, ¿no? Gracias a Marita, gran amiga, colega, y su gran espacio, TRIP. Gracias también a Irene, a Maite, ¿no? Y por supuesto también gracias a la profesora Veloso y al amigo Luis Roca. Por cierto, tengo que decir, este es el último libro del amigo Luis Roca, Manifiesto por una vida verdadera. No es un libro de psicomotricidad, os lo juro, pero os juro también que si lo leéis en clave psicomotriz, os impresionará muy gratamente. Luis siempre trabajó entre el campo del cuerpo y la mente, ¿no? La prueba es que nos ha hablado. Luis Roca está hablando, por ejemplo, de los meridianos, y rápidamente me surgía la pregunta de la diferencia entre el concepto de energía en Oriente y el conatus en Spinoza, ¿no? En eso a veces nos entretenemos. Siempre me interesó la cuestión del cuerpo, habitó en mí, ¿no? Nunca tuve ningún síntoma corporal grave, no puedo decir que todo eso me viniera de un dolor de... Siempre creo que tuve cierto problema de lateralidad no muy definido, yo soy políticamente un zurdo contrariado, con lo cual ya lateralidad también se mostraba incluso a niveles políticos, ¿no? Por lo menos un zurdo inquieto y un zurdo compensado. Viéndolo con perspectiva, mirando para atrás, de repente un día me levanté y dije, hostia, he escrito 7 libros en 10, 11 años, pero bueno, ¿esto qué es, no? Lo pude hacer cuando lo pude hacer, pero está claro que tuve que vencer toda una serie de inhibiciones muy neuróticas, angustias muy neuróticas, ¿no? Pero bueno, a la altura del análisis de uno, finalmente uno tiene que asumir con lo que a uno le habita. En mi caso personal es Rivas. Yo soy un Rivas. Y digo soy adrede, soy Rivas, Rivera. Quiero decir, la frontera, el límite, la membrana. Siempre me sentí muy cómodo. Siempre me sentí, lo digo a propósito de Maite, siempre me sentí más cómodo en el último Lacan, casi que en el Lacan estructuralista. Yo soy un poco más jovencito, ¿no? El Lacan de los nudos, el Lacan de las trenzas, de las cadenas, ¿no? También por mi doble condición, canario, catalán, andaluz, bueno, médico, que no, etcétera, etcétera. Siempre me sentí más cómodo en la mezcla, ¿no? Más que en la pureza fundamentalista. Es así, por eso siempre me pregunté, decidí intervenir cuando vi que la psicomotricidad se escoraba a la fascinación neurobiológica, ¿no? Todo eso después de una larga formación con mi profesor Couturier, ¿no? Y dije, bueno, hay que hacer algo. Ya habían precedentes, quiero decir, siempre hubieron psicoanalistas en el campo de la psicomotricidad, pero de alguna manera yo sentía que tenía que compensar esa deriva en la cartografía psicomotriz. Y empecé a escribir primero sobre lo que tenía más cercano, que era mi experiencia con pacientes mentales crónicos adultos, ¿no? Es casi mi especialidad, el campo de la psicosis crónica, ¿no? Adulto. Yo soy hijo de manicomio, soy carne,
de hospital psiquiátrico, es así, ¿no? Luego, paradójicamente, tuvo que volver al campo educativo y de los niños. En ese trayecto me metí. Lo primero que hice fue revisar todas las concepciones en Freud y Lacan, pero siempre me quedó la espinita de la filosofía. No soy filósofo, al menos académico, pero acepto de buen grado el epíteto del amigo Luis y de los amigos que nos acompañan en el sentido de la pregunta filosófica. Ese era al final lo que me convocaba. Preguntarme qué es el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo propio, y cuál es el cuerpo de la psicomotricidad, ¿no? Entre otras cosas, ya digo, primero para aclararme yo, y en segundo lugar para seguir ahondando. Digo que me quedaba la espinita de la filosofía, y entonces encontré varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, que no existe la filosofía del cuerpo, ¿no? Existe la moral, la filosofía política, existe la ética, existe la metafísica, pero no una filosofía del cuerpo. Si revisamos la nómina de autores que han escrito exclusivamente el cuerpo, apenas encontramos 3 o 4. Merleau-Ponty, Sartre bastante, ¿no? Pero que tú puedas decir filosofía del cuerpo, como hoy en día se habla de filosofía de género, filosofía postcolonial, no existe. Está por hacer la filosofía del cuerpo. Y sin embargo, la otra cosa que sí me di cuenta es que casi todos los autores en algún momento habían escrito algo sobre el cuerpo, paradójicamente. Con lo cual, escribir algo sobre filosofía del cuerpo implicaba repasar toda la historia del cuerpo, ¿no? Me detuve especialmente en el cuerpo que surge a partir de la subjetividad, es decir, de la modernidad. Si se fijan, los paradigmas del cuerpo surgen prácticamente a partir de la modernidad. Pero es verdad que no había una idea como la entendemos hoy en día del cuerpo en Grecia, pero tengo que decir que si hay libros, textos que me marcaron especialmente, desde luego para mí mi amorcito, entre comillas, es el Corpus de Jean-Luc Nancy. Creo que es un texto fundamental. Yo me siento muy cómodo con Derrida. El segundo, desde luego, la ética de Spinoza. O sea, la ética de Spinoza, un libro de psicomotricidad, fetén, cuando habla de toda la teorización de los afectos. Y desde luego, la historia de la sexualidad. La historia de la sexualidad, la última etapa de Foucault, está hablando continuamente de los cuerpos, de los placeres, de las confesiones de la carne. Me parece maravilloso. Bueno, todo esto para decir que traté de contrabalancear, pero también traté de abrir cierta perspectiva a la psicomotricidad que en algún momento me pareció demasiado utilitarista, ¿no? O sea, todo el campo de la neuroeducación, parece que los profesores quisieran ser médicos, por favor, cuando la medicina cuando la medicina y la educación y la política son campos de lo imposible. Ya lo dijo Freud. ¿Por qué? Porque trabajamos con sujetos. Entonces, cuando yo veo, hay muchos profesores babeando con la neuroeducación, yo digo, por favor, establecer una causa-efecto directa, una técnica específica de psicomotricidad para la hiperactividad o para el trastorno fóbico, no me interesaba. ¿no? Me interesaba complejizar más la cuestión. ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, acuñé el término corpórica. No sé si sabéis lo que es la corpórica. Originalmente es la pintura en el cuerpo. Hay una página web que se llama Corpórica, de unos autores mexicanos que pintan sobre el cuerpo. Dije, esta es la palabra, porque incluso la propia psicomotricidad perpetúa ese dualismo cartesiano que yo trataba de comprender, ¿no? ¿Trato de hacer una teoría total de la psicomotricidad? No, jamás. Al igual que yo tengo mis apellidos, también tengo mis filiaciones. Algunos bromean, dice José Ángel es lacano aputuriano. Y sí, ya me viene bien, incluso me viene grande. Quiero decir, es una teoría más. Ahora, con la corpórica, traté de componer, es más bien la palabra, ¿no? Una suerte de trenzado que partiera de la subjetividad, de los cuerpos subjetivados, ¿no? Ahí, por supuesto, incluí la filosofía, incluí el psicoanálisis,
¿no? Pero también incluí la biopolítica y también incluí la medicina psicosomática. Cuando yo hablo de una psicosomática generalizada, vislumbro a los psicomotricistas como aquellos que vuelven a retomar lo que la medicina psicosomática fue dejando a lo largo del camino. Pero es verdad que hubo una medicina psicosomática de orientación psicoanalítica, solo que a partir de la llegada de los grandes, de todas las investigaciones neuroinmunoendocrinas, se fue dejando de lado. Eso es lo que me interesaba, ampliar el camino. A eso encontré la palabra corpórica, que por cierto es un texto que todavía está por ver, pero que me estoy tomando mi tiempo. Una vez ya compuesto los pilares del psicoanálisis lacaniano, de la filosofía del cuerpo, ¿no? También de la medicina psicosomática y también de la biopolítica. La psicomotricidad tiene mucho que decir de la política. Y va por ti, Marita, y efectivamente lo desolado que me encontré ante la votación argentina, lo tengo que decir. Porque además Argentina ya no es Argentina, Argentina ya es el mundo entero. Y el advenimiento de la debilidad mental bajo la forma de los dirigentes que cada vez asumen más. En Europa, en América del Norte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que decir el cuerpo contemporáneo, los síntomas contemporáneos del cuerpo? ¿Cómo tratarlos? Solamente se puede hacer a partir de otra visión del cuerpo. Y ahí creo que los psicomotricistas tenemos mucho que decir. Los psicomotricistas tenemos una ventaja. Allá donde ya la resonancia no dice nada, donde las palabras ya no tocan, apenas horadan, ¿no? Donde incluso los 30.000, apenas para los muchos jóvenes, ya no dicen nada. Tú dices la palabra 30.000 y nadie ya sabe a lo que se refiere. El cuerpo tiene su propia pregnancia. Hay algo fascinador en el propio cuerpo. Por tanto, mi propuesta es poner los cuerpos en la calle, tocarse más, hablarse más, jugar los afectos para hacer una otra relación política. Es en ese sentido que veo que la psicomotricidad puede recorrer los campos epistémicos, clínicos, educativos y políticos. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo abarca una dimensión preóntica, óntica y ontológica. Porque no solamente tenemos cuerpo, sino somos cuerpo, existimos cuerpo y habemos como cuerpo. Esa plasticidad del cuerpo, pero al mismo tiempo sin esencia, es justamente creo que lo más preciado que tenemos para, bueno, finalmente construir un mundo mejor, ¿no? Creo que se trata de eso. Bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias y quiero darles un abrazo a todos y cada uno. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Ángel. Un placer haber publicado este libro y que hayas elegido a la editorial Corpora. No sé, dejo abierto a que quien quiera preguntar, nos tomamos un rato más. Sé que hay muchas personas que están acá que no intervinieron, que capaz que tienen ganas de comentar algo o hacer alguna pregunta. Adelante. No se inhiban. Alicia, adelante. Tenés el micrófono apagado, ¿eh? Fíjate de habilitar. Hola, ya he saludado a varios, saludo a todos los demás. Lo mío es un breve comentario. En realidad, no puedo hablar sobre un libro que no he leído, pero que sí he mirado. Cuando digo mirado es porque tengo el libro, aún no he podido dedicarme a la lectura completa, pero esta mirada viendo, repasando de qué se trata el libro, viendo los temas, los abordajes,
hace que sea interesantísimo y aparte deslumbrante en cuanto a la posibilidad de todo lo que contiene. Me parece un libro para leer y releer, para tomarse el tiempo que yo me he tomado, por ejemplo, en lo poquito que he leído hasta ahora y que me permite volver a pensar otra cosa o volver a dirigirme al índice a ver dónde trata eso. Un libro así, interesantísimo, con mucha cuestión de conocimientos, saberes, sentires, porque me parece que es un libro para leerlo con el cuerpo. Bueno, gracias José Ángel por una nueva forma de hacernos pensar, revisar, reflexionar. Gracias Córpora por la edición. Y aquí estoy a la expectativa de seguir leyéndolo y de seguir enriqueciéndome con todo lo que seguramente voy a encontrar en el libro. Un Bueno, libro me gracias. parece apasionante. Gracias, Alicia. Solo quería decir una cosa. El libro es un plomazo. Es decir, son 400 páginas. Sí. Ahora, yo tenía que elegir. Tenía que elegir entre los libros sencillitos de 50 páginas, tipo El filósofo coreano de moda, ¿no? Que además dan algunas recetitas. Por supuesto, pensaréis, no soy amigo del filósofo coreano de moda. Me gusta mucho más su maestro Sloterdijk, me gusta mucho más Safransky. Yo personalmente me siento muy cómodo con Derrida y desde luego con Deleuze, ¿no? En medio está Foucault, por cierto, ¿no? No es un libro fácil de leer, pero sí es un libro que creo que puede ser muy resonante leído a cachito, ¿no? Marita me hacía la pregunta también de qué puede aportar a la psicomotricidad. Yo creo que nada. O sea, nada especialmente. Ninguna técnica, no trabajamos las actitudes emocionales psicomotricistas, pero si podemos pensar, ¿no?, los cuerpos desde otra perspectiva, a la luz de la clínica contemporánea, ¿no?, los cuerpos debilizados, como lo hablé en su momento, es posible que podamos encontrar otro norte. También hago un llamado, claro, a la unión de los psicomotricistas. Sabéis que ese siempre ha sido un empeño personal mío, independientemente de la escuela, sobre todo porque efectivamente más allá del apellido nos une un nombre común. Bueno, muchas gracias, Alicia. Sí, no creo que sea un libro fácil de leer. No voy a decir que es una lectura aristocrática o elitista, pero creo que pararse un momento a pensar con el objeto que estamos trabajando toda nuestra vida, creo que vale la pena, por lo menos para saber de dónde venimos, ¿no? En una época donde el discurso del capital, donde primero se ceba es con la historia y con los cuerpos, desde luego. Gracias, Alicia. Gracias a vos, José. Gracias, Gracias, Alicia, por Alicia. estar. Verónica. Bueno, Sí. Una antes que cosita. nada, hay alguien. Dale, Bueno, Marita. a ver, adelante. No, un poquito respecto a lo que decía José Ángel, no retroceder ante la lectura del libro, que realmente si uno lo toma como ese juego, ¿no? Como esa cosa de ir de adelante, claro, de ir así, de adelante para atrás, al medio, a sus otros libros, porque a mí también esta lectura me llevó a retomar los otros libros que, bueno, por suerte los tenía. Es eso, no asustarse por las 431 páginas, sino que porque nosotros, más allá de que estamos acá presentándolo, tampoco es que lo hemos terminado de leer, ¿no? Pero nos perdimos, nos encontramos perdidas más de una vez, hemos leído y releído numerosas páginas, entonces eso, no asustarse y dedicarle ese tiempo, y que yo vuelvo a decir, ese tiempo de encuentro entre nosotras, sumamente rico, ¿no? Un modo muy hermoso de
de lectura. Así que, Alicia, nos estamos encontrando los martes a las 10 de la mañana, bueno, acá en Villa Allende, por si te dan ganas de incorporarte a la lectura. Eso nomás quería decir. Bueno, adelante, Verónica. Gracias. Bueno, por ahí recién decía José Ángel que no sabía si aportaba algo a la psicomotricidad el libro. Y yo creo que el mayor de los aportes es que ofrece preguntas. Digo, creo que estamos en este momento un poco como en esto que nos va implicando el mercado y demás, tratando de encontrar una respuesta para cada problema, que vaya directo el tratamiento por ese lado, y que escasamente nos estamos haciendo preguntas sobre con quiénes trabajamos, hacia dónde y desde dónde buscamos fundamentación. Eso. Entonces creo que la apuesta por incomodar y no ser un libro fácil ni liviano, que tiene un peso y que implica en sí mismo un punto de partida y que eso recupera historia, pero va hacia la proyección, es en sí mismo lo psicomotor. Me parece que implica en ese sentido un movimiento de gente que necesita reunirse a leerlo, de quienes sabemos que no es solo desde lo psicomotor, pero también pensándonos específicamente. Entonces creo que en ese sentido también es coherente en relación a lo que vos traes de la necesidad de ubicarnos desde lo ético y político, porque preguntarnos y recuperar diferentes autores ya es una posición política también. Soy gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, si el texto sirve para componer una poética performativa, aunque sirva para componer las letras de una performance, ya me doy muy por agradecido. Si encima orienta algunos tratamientos educativos y algunos tratamientos terapéuticos, mejor que mejor. Sin duda alguna. Y gracias, Verónica, por tus palabras. Es verdad que siempre fui un poco insolente. Fui de pequeño, era un poco mocosillo de esto de ñe. Se preguntaba, es verdad, a mí me gustaban los locos, ¿no? Pero siempre me pregunté mucho sobre la locura y desde luego sobre la causalidad psíquica, sin duda alguna. Siempre me ha maravillado, pero de verdad, maravillado en el sentido extasiado, en el sentido incluso de perplejidad, de cómo de repente alguien tenía un problemilla y aparecía una parálisis, ¿no? O alguien tenía otro problemilla y de repente le aparecía una fonía. O sea, me parece un misterio que desde luego ni el discurso del capital descorporizador logra penetrar. Es decir, el cuerpo como lugar del azar, como lugar de la contingencia, pero también como lugar del encuentro. Bueno, a mí me parece formidable. ¿Por qué una persona te cae bien o te cae mal nada más verla? Es increíble. ¿Por qué de repente hueles por la calle un olor y rápidamente te aparece la escena de tu antigua pareja no sé dónde? ¿No? El tema de la resonancia. Bueno, si algún profesional no se hace cargo de ese misterio, de esa imposibilidad, porque también es la imposibilidad, ¿no? Y de esas escrituras, como efectivamente recordó Marita, la palabra escritura evidentemente no es mía, la encuentras en Jean-Luc Nancy, que a su vez viene de Derrida, ¿no? Ese texto maravilloso, Le Toucher, el tocar de Derrida, ¿no? Que es un homenaje a su amigo Nancy. Bueno, a mí me parece formidable, porque además también lo tengo que decir, cuanto más penetras, ¿no? Más dudas surgen, más variables. El cuerpo es la no relación sexual que decía Lacan, la no
dirección entre causa-efecto. En el cuerpo interviene el futuro como el pasado. Es muy curioso, Verónica, cómo los grandes tratados sobre el cuerpo lo escribieron teólogos. Es increíble. O sea, cuando hablamos de la corriente existencialista, de la filosofía, Michel Bernard, por ejemplo, Henry, hubieron 4 o 5 que eran teólogos, que escribieron sobre el cuerpo. Bueno, a mí me parece formidable, ¿no? Si los psicomotricistas no nos preguntamos sobre los cuerpos contemporáneos, sobre el contacto, sobre el tacto, ¿no? ¿Cuál es la potencia de un montón de gente en la calle gritando, ¿no? Bueno, me parece que me interesa mucho abrir la psicomotricidad a la antropología, a la sociología, a la medicina psicosomática, rehumanizar la medicina, ¿no? Es un campo que me sigue apasionando. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. David, adelante. Hombre. Bien, bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad es que lo voy a hacer muy sintético. Siempre José Ángel nos trae como para la psicomotricidad diálogos con otra empiria, ¿no? Empezó con psicoanálisis, ahora con filosofía, y realmente a quienes estamos constantemente preguntándonos y degustando, saboreando la psicomotricidad como una forma de aprendizaje, escuchar voces desde otros lugares de saber realmente nutre y a la vez convoca, invita a seguir reflexionando y ampliando el horizonte, ¿no?, de la psicomotricidad. Así que lo que simplemente quería decir era agradecerte por esa posibilidad de invitarnos a los lectores a trasladarnos por otras puertas y abrir nuevas para seguir haciendo que la psicomotricidad esté más viva que nunca, ¿no? Así que bueno, felicitarte por esta obra y la verdad es que empezándola a leer demasiado gustoso y con muchas pausas para poder saborearlo de manera vertical, horizontal y en hélice, ¿no?, en mi vida. Así que bueno, gracias y felicidades. Bueno, gracias, David. Yo pensaba que yo era joven. Mi propio psicoanalista una vez, hace muchos años, me dijo, no, pero es usted joven, y yo me lo creí. Y de repente van pasando los años en la facultad, ¿no? Los chavales siguen teniendo 18, 20 años y el que es mayor soy yo, ¿no? Y de repente veo un tipo como David escribiendo sobre sexualidad, escribiendo sobre psicomotricidad social, y entonces babeo como un chancho. Quiero decir, todo mi amor a la gente que amplía el campo epistemológico de la psicomotricidad. Solamente así creo que podemos hacer un corpus del cuerpo, ¿no? Y por supuesto a mi amigo personal Marcelo Garbarino, que todavía no lo he citado, ¿no? O sea, hay que tener arrestos, en España se dice arrestos, ¿no?, para arriesgarse su propio capital a editar obras que a lo mejor son infumables, ¿no? Quiero decir, aquí el que se la ha jugado es Marcelo, con su ordenador, su diseño, su promoción. O sea, hay que hacerle un homenaje y desde luego creo que hay que hacerlo. Si hay alguien que ha difundido la psicomotricidad y ponía esto y puesto a disposición. El resto, bueno, es trabajo, tú sabes, de clínica, de biblioteca, de citas, de resúmenes. Pero oiga, distribuir los libros, hacerlos llegar a diferentes lugares del mundo, eso hace falta mucho, mucho valor. Desde acá mi aprecio por los jóvenes y por Marcelo en particular. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. Lo de joven ya no me toca, pero te agradezco lo otro. No, bueno, la editorial es una herramienta que la crean, existe porque existen los que escriben, que son ustedes los psicomotricistas. Así que siempre estoy invitando a que manden sus textos y ver la posibilidad de siempre de que sean publicados, ¿no? ¿Quién más quiere charlar? Me quedo colgada una cosita, pero vaya Paula primero. Só uma palavra muito breve. Estava aqui a tentar uma pequenina palavra e dizer felicitar o José Ángel. E lembrei-me desta frase que para mim o ano passado foi inspiradora. O ano passado dei uma disciplina que se chamava Corpo, Cultura e Pensamento Contemporâneo.
E o José Ángel foi a inspiração. Ainda o livro não estava cá, mas muito daquilo que está neste livro, que foi a base do doutoramento, certo, José? E diria que, para mim, a minha sensibilidade é um pouco este pensamento, não é? E lembrei-me aqui de Deleuze, que diz que a filosofia serve para nos afligir, muito mais do que criar, ou deve servir. E este sentido de afligir num sentido positivo na psicometricidade. E dizer que José Ángel e o seu livro, esta escrita, tem sido uma enorme inspiração, porque todos nós nos devemos questionar, mais do que as certezas, colocar todo este questionamento. E diria que para a psicometricidade, aquilo que foi esta potência deste livro são os pensamentos filosóficos, particularmente da filosofia dos autores contemporâneos, mais contemporâneos, que são ainda muito pouco debatidos, daquilo que, ou pelo menos aqui, Derrida, entre muitos outros, e que lembro-me que é um livro que deveria ser obrigatório para qualquer estudante e qualquer profissional em psicometricidade, e portanto felicitar e dizendo que senti-me afligida no bom sentido, e que me continuo a sentir e quero reler. E Marcelo, aquilo que o José estava a dizer, Portugal precisa da Corpora. Paula, ya tenemos 2 librerías en Lisboa que van a tener los libros. Boa, então tens que me dizer para eu aconselhar os alunos a lá ir. Sim? Bien. Sí, sí. Para os informar. E, portanto, muitos parabéns, muitos parabéns. Bueno, sigue abierto el micrófono. Quien quiera. Sí, yo podía. ¿Se escucha? Nombre, Pati. Hola. Bueno, nada, yo muy breve, como siempre, digo palabras pocas, pero bueno, nada más que agradecerte siempre la rigurosidad, que yo siempre, ya te lo he dicho, que todo lo que escribís, así sea algún pequeño posteo en Facebook, lo tengo que estudiar, por eso, así que se imaginan todo este libro. Así que me da mucha envidia el grupo de estudio que está Marita ahí en Villa Allende. Si pudiese ir, estaría presencialmente, porque todo tu recorrido, todo el esfuerzo, todo cómo historizás, cómo manejás los conceptos, todo eso me da muchísimo trabajo y me hace estudiar, mover, complejizar. Por eso te agradezco que seas tan riguroso, intenso con la escritura y bueno, porque genera mucho movimiento, muchas ganas de conocer, de saber, de ampliar, ¿no? De seguir preguntándonos, y que digas que tenemos que poner los cuerpos en la calle también te agradezco mucho, porque la verdad que no es lo primero que nos pasa después de lo que pasó el domingo, pero es lo que nos queda, digamos, el cuerpo, y ponerlo en la calle. No creo que sea a través de las redes como vamos a poder generar un movimiento en estos tiempos. Me parece que esto que vos decís, es así, poner el cuerpo en la calle y que pase lo que pase. Y bueno, nada, más que nada agradecerte y a esta presentación, la verdad que es muy muy necesaria. Marcelo, muchas gracias, y a los presentadores por este momento, este día, y bueno, eso nomás. Bueno, yo les recomiendo que lean el texto de Patricia, El cuerpo cosa, un texto magnífico que tuve también el placer de releer, ¿no? Bueno, solamente decir una cosa, a mí me cuesta mucho escribir. Yo soy médico, yo simplemente hago recetas, hacía recetas. Quiero decir que desde luego no tuve, me hubiera gustado tener más formación humanista, ¿no? Desde jovencito. Todo esto ha tenido que ser un poco más mayorcito y también poder autorizarme a escribir, ¿no? Y la escritura es allá donde algo del goce tiene que extraerse. Aquí en España se dice que la letra con sangre entra.
¿no? Era un dicho antiguo, clásico, pero es verdad que en toda escritura hay algo de la propia sangre, ¿eh? Con lo cual, desde luego, si escribir no es psicomotricidad, donde uno se deja algo de su propio cuerpo, lo es, ¿no? Eh, Creo que los psicomotricistas deberíamos de escribir más, tanto en la calle como en el papel. Ahí te doy la razón, Patricia. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Las chicas en Villa Allende. ¿Quieren comentar algo más? Para ir cerrando. Creo que Daniel está buscando. Ah, a ver, no lo vi. Daniel. Daniel. Saludo de acá a una buena amiga psicoanalista de Málaga, que acabo de verla, Yolanda, una gran Hola, colega. querido. También muy cercana al campo del cuerpo, sin duda. Sí. Un abrazo, Yolanda. Un abrazo, querido José. Una alegría estar aquí. El cuerpo cada vez más importante, ¿eh? Y más presente en la clínica psicoanalítica actual. Nos lo topamos un sí y no, queramos o no queramos. En muchas modalidades. Me alegra estar aquí, querido José. Sí, sí, fíjate antes, ¿no? La clínica clásica, Yolanda, como la fobia, las obsesiones clásicas, que como mucho traían fenómenos conductuales, comportamentales, hoy todas vienen aparejadas con un dolorcito, ¿no? Con una tendinitis, con unas hormiguitas, con un malestar, ¿no? Es así, ¿no? Y no es verdad, lo tengo que decir, que los psicoanalistas no tengamos en cuenta el cuerpo, ¿eh? Ah, no, Si he no. podido cruzar o hacer un intento de corte y membrana, es porque los psicoanalistas escuchan el cuerpo, tanto como los psicomotricistas observan las palabras. Sin duda, sin duda. Alicia y Verónica. Sí. Alicia. A ver. Quería agradecerle a Marita, al Espacio TREV, al grupo que presentó la performance, por todo lo que ha implicado la preparación de este espacio, ¿no? De este encuentro. Además de la invitación que me hicieron a participar en el grupo, que agradezco, realmente todo lo que ha sido preparar junto con Marcelo, por supuesto, pero bueno, la iniciativa de ellas en esto me parece muy lindo la forma en que lo han presentado y muy valorable. Eso nada más. Gracias, chicas. Además, en Córdoba está la mejor revista de psicoanálisis sobre el cuerpo del mundo, por favor. Para mí es una auténtica, los tengo que pedir de 4 en 4 números, utilizando amigos que van para allá y vuelven, porque acá no pueden, pero editan en Córdoba una revista preciosa sobre psicoanálisis. La del CIE. Sí, 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 con auténticos y verdaderos amigos. A mí me parece una maravilla. Viva Córdoba. Viva, viva, viva. Bien, Verónica, tenías la No mano. sé si se escucha. Hola. Sí. Sí, sí. No, bueno, agregar esto que un poco en la dirección, ¿no? Que iban. Y a mí una pregunta, ¿no? Que sigue latente es en relación al cuerpo, el cuerpo y esto que conversábamos, el cuerpo en la psicomotricidad, el cuerpo desde el psicoanálisis. ¿No? Y me parece que hay un punto ahí que conecta, que tiene que ver con el misterio del cuerpo hablante. Y bueno, esa es la dirección, alojar algo de eso. Incluso es verdad que hay momentos donde psicoanálisis y psicomotricidad, por ejemplo, cuando se echa en cara que los psicoanalistas no ponen el cuerpo, mentira.
Los psicoanalistas infantiles trabajan sentados en el cuerpo, en el suelo, perdón, en el cuerpo, con el cuerpo sentados en el suelo. Y los psicomotricistas también escuchan los determinantes simbólicos que marcaron la historia de sus inscripciones somáticas. Es decir, hay un momento donde se cruzan. Posiblemente deberíamos de hablar más los psicomotricistas y los psicoanalistas. Los psicomotricistas a veces tienen cierto complejo de que son una especie de psicoanalistas que no llegan. No, porque entre otras cosas, la disponibilidad, me preguntaban por la docilidad, ¿verdad? Sí, la docilidad, sabes que es una palabra que ha sacado mucho Jacques Alain Miller, que a su vez viene del trabajo sobre el autismo, la docilidad del cuerpo. Bueno, la docilidad de los cuerpos, los psicomotricistas lo llevamos hablando cerca de 40 años. Exactamente no con esas palabras. Utilizamos la palabra empatía tónica, ajuste tónico emocional, pero eso es la docilidad del cuerpo. Y en psicoanálisis apenas se habla de la psicomotricidad, se habla de juego terapéutico, por ejemplo, con los autistas. No estaría de más que los propios psicoanalistas lacanianos leyeran un poco sobre la clínica psicomotriz. ¿Por qué? Porque son primos hermanos. Son primos hermanos. Hacer y decir son caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como el inconsciente, está estructurado como un lenguaje. Si eso es así, finalmente, psicomotricidad y psicoanálisis son dos caras de la misma moneda. Y estaría muy bien que no tiene malas relaciones, pero estaría muy bien que de vez en cuando hicieran una fiesta. Sí, sí, sí. Hola. Claro, sí, porque cuando uno atiende, bueno, yo soy psicoanalista, tal y como decía José Ángel, pero cuando uno le abre la puerta a un paciente, ya sabe por el semblante que tiene y por el cómo viene, ¿vale? Los pacientes verdaderamente cuando van ordenando su historia se van embelleciendo, ¿no? Y uno abre la puerta y uno dice, qué guapo o qué guapa viene, ¿vale? Ese es un efecto clarísimo y para mí es un signo que cuando yo abro la puerta, ya sé cómo viene el paciente. Eso por un lado, pero por otro lado, algo más conectado a lo que los psicoanalistas decimos lo real, a mí me tiene muy interrogada todo lo que en esta época actual pasa por las escarificaciones, por todas las inscripciones que los sujetos necesitan hacer en su cuerpo. Que eso lo vemos en la clínica, los psicoanalistas. ¿Por qué vemos a tanta gente tatuada con escarificaciones? Ya no son tatuajes, o sea, uno ha pasado un dolor para hacer esas escarificaciones, esas marcas en el cuerpo. Entonces, creo que la clínica, y yo también estoy de acuerdo con José Ángel, que tanto la clínica psicoanalítica como los psicomotriz tienen que ir confluyendo porque cada vez hay más síntomas que se muestran en el cuerpo. Desde necesidad de tatuajes. Es que hace 20 años no había tantos tatuajes, ni tantas inscripciones en el cuerpo, ni tantas escarificaciones, ni tantos pendientes de los que se van ampliando tipo Kenia. No había tantas inscripciones en el cuerpo. Eso es un fenómeno que está de hace 15 años o 20 para acá. Es que yo no lo había visto antes. O sea, a mí eso, claro que me hace preguntas. Fíjate, Yolanda, además otro topicazo ahora de la psicomotricidad, ¿no? Que es la psicomotricidad, como es un abordaje a partir del cuerpo y la escucha, solo podría trabajar a partir a partir de trastornos somáticos, ¿no? De la misma manera que el psicoanálisis solo podría trabajar a partir de trastornos psicológicos. Es mentira, es mentira. O sea, la palabra cura al cuerpo y el cuerpo cura la palabra.
En ese sentido no hay límites, ni para la psicomotricidad ni para el psicoanálisis. Son dos abordajes distintos. Jamás abogué por una psicomotricidad psicoanalítica. Yo nunca dije eso y nunca lo escribí. Hay todo un debate ahí en el texto. Dije clínica psicomotriz de orientación lacaniana. Yo jamás traté de crear ni escuela, ni grupo, ni... No, porque creo que son primos hermanos que confluyen paralelamente y se pueden encontrar mucho. Pero es verdad que la psicomotricidad, con un abordaje corporal en la acción, puede intervenir en trastornos psicológicos puros, como bien dice Yolanda, y viceversa. El psicoanálisis cura los cuerpos, ahí te doy totalmente la razón. Es más, reto a los psicomotricistas y a los psicoanalistas a que pasen un test de inteligencia. Seguro que el psicoanálisis y la psicomotricidad vuelven a la gente más inteligente. Lo ves. Al cabo de unos años, como alguien es capaz de manejarse en la vida de otra manera y ser más guapo, claro, ¿no? El psicoanálisis y la psicomotricidad embellecen a la gente. Verónica quería hablar y Luis también. Sí, algo cortito. Me quedé pensando en lo que Luis al principio comentaba, ¿no? Sobre que quizás estás más en este momento habiendo abandonado la medicina, y yo creo que no. No sé, creo que la medicina te hizo ser el motor de las preguntas acerca de los cuerpos. Entonces, creo que es de qué medicina estamos hablando de última, ¿no? Que hay quizás un prejuicio acerca de la medicina, que es la de medicar y ofrecer recetas y demás, y nos está llamando a pensar otra medicina también, además de otra psicomotricidad, filosofía, Eso, nada más. La psicomotricidad hizo que me reconciliara con la medicina, Vero. Curiosamente es así. Aquello que medio yo odiaba y renegaba, paradójicamente, por cierto, mando un saludo a mi amigo Ricardo Acevedo, que en la pantalla está encima de la amiga Yolanda. Eso, la psicomotricidad hizo que me reconciliara con la medicina, una medicina, claro, académica, de recetas que yo personalmente odiaba. Después de leer algo de antropología médica, sí, yo soy médico. Yo soy médico, además, pero me gustaría ser médico de los antiguos, médicos de la era cristiana, médicos de la era griega, ¿no? Cuando escribí que la psicomotricidad era un abordaje del cuidado de sí, lo dije adrede absolutamente, porque no es el cuidado de hoy en día, de la dieta, la comida, la medicina, no, el concepto noble del cuidado de sí, el primum nocere, que Foucault a su vez dice que fue mal traducido, efectivamente, y que el primum nocere no es el conócete a ti mismo, es el cuida de ti mismo. En ese sentido, creo que la psicomotricidad tiene un costado muy noble. Quiero decir, si no hubiera habido psicomotricidad, algo parecido hubiera llegado. Es lo que quería decir. Luis. Bueno, no sé si Luis quería comentar algo, sí. Tenés el micrófono apagado, Luis. El micro. No, primero, preciso que está bien lo que habéis dicho. Yo lo que pretendía decir antes es que la visión de José Ángel no es la visión, digamos, hegemónica de entrar a la medicina. Por supuesto, no pretendía que su formación médica No, pero me refería a que, vamos a ver, hay evidentemente, hay una visión médica, ¿no? Que es una visión, digamos, anatómico-patológica, o como la queramos decir, que a mí, por ejemplo, bueno, que a mí la medicina, yo no soy médico, por supuesto, pero me ha interesado también estudiar diferentes maneras, digamos, desde la medicina de abordar el cuerpo. Por ejemplo, la homeopatía, que es un discurso, como decía antes, totalmente diferente e incompatible, digamos, con la medicina cientifista,
o más concretamente, que era de lo que quería hablar ahora, lo que es la concepción china, digamos, que es una concepción no dualista. Es que yo simplemente quería invitar a la lectura de un libro que yo creo que puede resultar muy interesante para todos, que es de François Julien, que François Julien es justo un filósofo francés, que además también ha escrito alguna cosa sobre psicoanálisis interesante, pero que estuvo muchos años en China. Un libro que se llama Nutrir la vida, que me parece muy interesante porque pone mucho de manifiesto de qué manera continuamos atrapados en una visión dualista. Es decir, a mí, ya digo, o sea, he leído, evidentemente, cosas de filosofía, como filósofo, bastante de psicoanálisis, también me ha interesado la medicina, pero ¿hasta qué punto, digamos, la experiencia, incluso podría decir, de lo que es trabajar con el cuerpo o entender el cuerpo desde esta perspectiva china tradicional, me ha abierto, digamos, mucho los ojos, ¿no? Y entonces, en este sentido, por ejemplo, François Julien, que claro, tiene la ventaja de que, bueno, nosotros no somos chinos, o sea, ni lo seremos nunca, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata es de, en este caso, de aprender, digamos, de una persona que es occidental como nosotros, que estuvo bastante tiempo en China, que aprendió mucho de China y que luego, desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva no china, con muchos libros, pero en concreto este Nutrir la vida, me parece que es muy, muy interesante para marcar esta otra perspectiva, para marcar otro encuentro de los que se han dicho aquí, ¿no? La psicomotricidad, la medicina, la filosofía. Y bueno, a mí particularmente me ha enseñado mucho. Como ven, el amigo Luis es un psicomotricista de pro. O sea que... Sí, ¿no? Y así como anécdota, ¿no? Que José Ángel dice que él no tuvo ninguna experiencia así psicosomática fuerte. Yo, por ejemplo, todavía me sorprendo dentro de mi propia biografía, como yo a los 10 años tuve una parálisis histérica de 3 o 4 semanas, que simplemente lo que le dijo el médico, digamos, a mis padres, que era falta de calcio, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esto fue como una primera sorpresa realmente de lo que puede el cuerpo, ¿no? Vamos a coger lo que dice Spinoza desde otro punto de vista, pero lo que puede el cuerpo, ¿no? Ojalá siga siendo así, ¿no, Luis? Sí. Porque si no ya quedamos vendidos a las somatomercancías, a las psicomercancías. Totalmente, ¿no? totalmente. Mi guerra absoluta contra la psicomercancía, reducir la psicomotricidad a una simple tecnología, ¿no? Me acordé mucho de ti, Luis, porque de alguna manera el libro, que luego le pedí a Luis Roca que hiciera el prefacio, pero no le consulté mientras hacía, creo que late en mí una especie de vocación Foucaultiana de la psicomotricidad, en el sentido de ese libro, ¿no? Tratar de hacerlo una caja de herramientas, que hablas tú tanto, ¿no? Una caja de herramientas para pensar el cuerpo y luego aplicarlo. Sí, sí, sin duda. Queda pendiente, queda pendiente. Sí que sí. Bueno, si nadie más quiere comentar algo, vamos cerrando. Yo, obviamente, agradecer a todos por estar y agradecer especialmente a Espacio Triev, a Marita, Irene y Maite por la hermosa presentación que armaron. Y bueno, invitarlos a leer el libro, obviamente, y a seguir leyendo todos los libros de psicomotricidad que vamos publicando. Muchas gracias. Sí, Alicia, yo también voy a mostrar el libro, me lo tengo acá, obviamente. Y bueno, un aplauso para José Ángel. A ustedes. Muchísimas gracias, amigo. Por más libros, José Ángel. Y gracias les dejo la última palabra también a Marita, si quiere cerrar.
me parece oportuno. Bueno, yo acá agradecida al espacio, a las chicas que me acompañan en esta aventura, a quienes me acompañan desde toda la vida y que están hoy acá también. Y agradecida a todos quienes, bueno, han querido estar presentes hoy para conocer un poquito más del libro de José Ángel. Y José Ángel, eternamente agradecida por esta posibilidad de lectura y por eso, por ponerte a escribir, más allá de que digas que te resulta difícil, bueno, es un reto y la verdad que un súper logro. Admiro esa capacidad de escritura que tenés, ¿no? Y esa capacidad de poner en conversación, en este caso, el psicoanálisis, la psicomotricidad y la filosofía. Realmente un placer. Muchas gracias. Y gracias, Marcelo, por esta propuesta. Gracias a Trieb, gracias a ti, Marita, y a las compañeras. Un honor y un placer. Y por favor, reeditar esa performance. Está grabada. Ah, la veré. Así que la vamos a poner en las redes. Bueno, gracias a todos. Susana, Luis, muchas gracias. Y gracias a todos. Nos vemos en la próxima. A todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Mi hermano sé que mi hermano está por ahí. También le mando un abrazo. Muchas gracias. Esta también, sí. Chao. Gracias, muy amable.